primero, que es acerca de la absorción de acetona en agua. Y como habíamos quedado también, la presentación sería por alguno de ustedes, alguna pareja de ustedes, ¿sí? Y entonces, bueno, el chiste ahorita es ver quién dice yo o lo designo yo. ¿Alguien dice yo? Nadie. Bien, entonces vamos a ver. Eh, Naim Mubarki y su pareja Yerini Cedillo. ¿Poder presentar el problema, por favor? ¿Qué tal, profe? Es el ejemplo 16.6. No, el de absorción de acetona. Que me paso para allá. Ahora, si quieren hacer el ejemplo 16.6, está bien, ¿eh? No hay problema por mí. Pues no entretenerme buscando. Ajá. Y no sé, Yerini, si está por ahí. Yerini está por aquí, nada más que no se deja. Bueno, ya me contestó. Yo creo que no tiene micrófono. Ok. Bueno, igual medio ahí tenemos dudas, sobre todo bueno, yo con el B, Yerini no sé, pero le voy dando al inciso A y a pues, la lectura del problema. Correcto. El chiste es justo resolver esas dudas, ¿eh? Ojo. Y, Bueno, pues eh, adelante. bueno, entonces el ejemplo 16.6 dice que para remover 95% de amonio de una corriente de aire que contiene 40% en volumen de amonio, se trata con cierta solución con libras mol por hora de cierta solución, eso para 100 libras mol por hora de aire, Ok. de la mezcla de aire. Entonces, y dice que esa es 488 libras mol por hora de cierta solución, es más al mínimo requerido, ¿no? Para tratar 40% volumen de amonio. Tú Entonces, puedes compartir la pantalla si quieres poner el enunciado sin problema, ¿eh? ok, a ver, va. Ahí lo ven, ¿sí, no? Sí. Ok, entonces estamos aquí. Y bueno, dice que la figura 16.12 trae los datos de equilibrio
que la presión es 1 atmósfera, la temperatura 298 Kelvin, y hay que calcular el número de transferencia por 2 métodos. Dice, usando la línea de operación determinada por la ecuación 1639 y usando razones de moles, ¿no? Que la 1639, sí, que construimos la gráfica de X contra Y utilizando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los datos que nos dan es que el líquido que entra son 488 libras mol por hora, y el gas son, bueno, son las 100 libras moles por hora menos la cantidad de amonio, ¿no? Que sería 0.95 por 62 libras mol por hora. Que eso sería digamos, el GS, ¿no? Aquí lo pone como G out. Bueno, lo deja como G solo, pero después lo usa como G out. Y entonces, bueno, y también la fracción mol del gas que sale, que es pues 0.05 por 40 entre los 62 libras mol, ¿no? Y entonces ya de ahí nos manda a la ecuación 1039, que es esta, y entonces sustituyendo todos estos valores. Naim, Sí, ¿me ¿qué pasó? oyes? Sí, Balam dice que ellos tienen el texto en español, tradujeron todo, y que si tú quieres lo puede poner en español y puede poner su pantalla y tú lo vas explicando. Sí, estaría bien. Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué no dejas de compartir y le pedimos a Balam que suba el texto? Balam, Sí. por favor. Sí, profe. A ver. Ahí está. A ver, ya voy, nada más lo abro ya. A ver, un segundo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, creo que estabas por aquí, ¿no? O igual si te puedes pasar ya a la curva. Entonces, para construir esa curva, que es pues y en función de x, para cualquier valor de x, vamos sustituyendo en la ecuación 1639 del ejemplo, y dice que la fracción mol en el gas es igual, pues la voy a leer así toda, ¿no? Es a la salida del gas por a la salida en el gas, más la división de la entrada del líquido por la X que hayamos escogido, ese sumando entre 1 menos la fracción molar en el líquido, ¿no? Menos X. Todo eso sobre la salida del gas más el mismo sumando que teníamos arriba, que es la entrada del líquido por X entre 1 menos X. Y bueno, así es como se construye la curva de equilibrio. Y luego... A ver, ¿esa es lo de la curva de equilibrio? A lo mejor leí mal, pero eso es lo que yo entendí. Esa es una buena, está bien. Supongamos que leíste mal.
Esa ecuación y que acabas de describir es la ecuación de ¿qué? De la línea de operación. De la línea de operación. Ojo, si te fijas, si se fijan todos, en esa ecuación están presentes los flujos de gas y de líquido. ¿Sí? En una Sí. ecuación de equilibrio, ¿los flujos de las corrientes están presentes? Y es pregunta para todos, ¿eh? ¿Sí está clara la pregunta? Perdón, yo no la No, escuché profesor. completa. Sí. En la ecuación que ¿La puede acaba volver a de repetir, por describir favor? Naim, es una expresión que me da Y en función de G, flujo de gas, de L, flujo de líquido, y las composiciones del gas Y y del líquido X. ¿Sí? Esa es una expresión que representa, y lo dijo Naim, ¿sí? A la línea de operación. El asunto aquí y la pregunta que sale es relacionada con lo primero que había dicho, que eso es la curva, así se traza la curva de equilibrio. La pregunta es, para trazar una curva de equilibrio, ¿yo requiero los datos de flujos de las corrientes presentes? No. No, ¿por qué? Aquí no hay más que de dos sopas, ¿eh? O sí o no. Ya dijeron que no. Yo pregunto, ¿por qué? Porque la curva de equilibrio es, digamos, intensivas, ¿no? Y más bien ya la de operaciones cuando ya dependiendo de lo que alimentemos y lo que saquemos, nos dimos un poco pues de la curva de equilibrio. A ver, otra vez. Sí, que la curva de equilibrio más bien depende de las propiedades de la, equilibrio tal compuesto y de la temperatura y la presión, ¿no? Ajá. ¿Y esas propiedades cómo se llaman? Intensivas. Intensivas. ¿Sale? Y son propiedades del equilibrio. Y no dependen de la cantidad de materia, de los flujos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Jóvenes. Sí, profe. Sí, O sea, el profe. equilibrio es una relación termodinámica que se da entre propiedades de una fase y otra o varias fases y que relaciona los potenciales químicos en donde el equilibrio me dice que los potenciales químicos de los componentes en todas las fases son iguales. Y esos potenciales químicos, si se acuerdan, son función de presión, temperatura y composición, exclusivamente. ¿Sí? Y propiedades derivadas de esas, pero no van a depender de la cantidad de materia. Y por lo tanto no depende de los flujos. Y por lo tanto, la ecuación 1639 es una ecuación que me está relacionando, ¿sí?, los flujos, o sea, cantidades extensivas. Y por lo tanto, no puede representar al equilibrio. Y de hecho, así como está escrita, lo que me está representando es el balance de materia. Y es la línea de operación. ¿Sí estamos, jóvenes? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, profe. Sí, doctor. Sale. Naim, síguele, por favor. Sí. Bueno, y ahí en el libro pone un ejemplo sustituyendo la 1639 con si x fuera igual a 0.04, ¿no? Y ya da un valor para y, nada más de ejemplo.
¿Ok? ¿Por Entonces, qué? A ver, una pregunta, Naim, y para todos. ¿Por qué da ese ejemplo? ¿Por qué no dio todos los ejemplos? ¿Por qué no dio toda la curva? ¿O por qué es necesario recalcar con ese ejemplo? mm, pues no sé, en cuanto a como servicio al lector, pues sí es muy útil. Sí, pero el lector tiene que entender de ese servicio por qué lo pone y, y qué se deriva de ello. Ese es el gran chiste de esto. ¿Sí? A ver, me imagino que puede ser algo que tenga que ver con las composiciones de lo que traemos en el problema, pero no lo he revisado. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que le puede ayudar? Eddie Ortiz. Doctor, ¿no sería por la cuestión de que el 0.04, no sé si tenga razón yo, bueno, si me equivoco, pues dígame, ¿no? Es de que el 0.04 se encuentra en la línea de operación y en la línea de equilibrio. Pues todos, a ver, no, el 0.04 se encuentra en la línea de operación y en la línea de equilibrio. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, que es un punto en común en ambas líneas, es para no confundirlo, doctor. A ver, ¿por qué es un punto en común? No, no lo entiendo. A ver. ¿Alguien más? A ver, Naim, viendo la figura, ¿podrías poner la figura, Balam? Viendo la figura, ¿sí? Es interesante compararla con otras que hemos visto y de hecho las que dimos como ejemplo en las sesiones de teoría, ¿sí? ¿Qué le veo a esta? ¿Qué está ocurriendo con esta? Que esta es curva, ¿Qué cosa es curva? la línea de operación. Exactamente. Que la línea de operación no es una línea recta y por lo tanto no puedo yo trazar la línea de operación, ¿sí? Con el punto inicial y el punto final en el del fondo y de lo alto, ¿sí? Tengo que trazarla a varios puntos, a muchos puntos entre esas dos condiciones para poder encontrar y trazar la curva, porque estamos usando ¿qué cosa? Para la composición. Pues la ecuación esta, ¿no? La 1639. ¿Y qué composiciones intervienen en esa ecuación? Eh, pues las de X. ¿Sí? ¿Cuál X? ¿Cuál es X? Pues todas, ¿no? Para construir la curva. ¿Pero cuál es X? Claro que todas. Profesor, yo puedo Sí. arreglar mi micrófono, se me había apagado. Perfecto. Muy bien, Jeremy. Ya estás arriba. Muy bien. A Según ver, yo, a ver. las X que se usa para trazar la línea de operación son las X de equilibrio, se toman en cuenta. Sí, pero X de equilibrio, ¿cuáles? Puedo yo representarlas de mucha manera, de muchas maneras, de varias maneras. Todo, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, ¿por qué esa línea de operaciones curva? Porque porque es no diluido. Nope. Ok, está bien, porque es no diluido. ¿Qué más? Porque estamos trabajando con fracciones mol y no Exactamente, relaciones. justo, porque estamos trabajando con fracciones mol. Y como trabajamos con fracciones mol, que serían las moles de un componente entre las moles totales,
Las moles totales van a estar variando todo el tiempo. Y el flujo total, que es el que yo utilizo en la ecuación del balance, es un flujo que está variando todo el tiempo. ¿Sí? Mientras que si uso las X mayúsculas, las relaciones mol, ¿sí? Esa relación mol es flujo, composición o moles de soluto entre moles de inerte. Y las moles de inerte no varían en toda la operación. Y por eso mi referencia, ¿sí? Que son las moles de inerte y son constantes, hacen que los flujos que uso en el balance de materia son flujos en donde estoy usando las cantidades de los inertes, GS y LS. Y como son constantes, esa pendiente de la línea de operación y esa línea de operación es una recta y la pendiente es constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Yerini, Sí, profesor. ¿está claro? Sí. Ojo, y estamos hablando de la línea de operación, no de la de equilibrio. Sí. Y por lo tanto, yo le voy a dar valores a X para encontrar la Y de la línea de operación entre la X de entrada y la X de salida. ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos, Naim Yerini. Profe, ¿Alguien dijo algo? sí, yo, ¿Quién es Celia. yo? Celia, Celia, dígame. déjeme ver si entendí bien, doctor. Cuando trabajamos con las minúsculas Y y X, puede que tengamos, y los flujos reales, tenemos Ajá. una línea curva en la Sí, línea de operación. sí. Y cuando trabajamos con Y y X mayúsculas y G y LS, tenemos una línea recta. Así Porque es. es constante. Así es. Ah, ok. La pendiente Gracias. de la línea de operación es LS en GS. Si estas dos cantidades no varían, la pendiente no varía. Ah, ok, profesor. Gracias. Disculpe. ¿Vale? Y ciertamente hubo un comentario, fue de Jesús, creo, que porque eran soluciones diluidas, ¿no? Yo diría, ciertamente, eso nos permite pensar que en soluciones diluidas las variaciones de concentración sean pequeñas. Sin embargo, aún así, aquí que podríamos decir que las soluciones son diluidas, aún así observamos que la pendiente, más bien que la línea de operación no es recta. Y es una curva, ligera, pero es una curva. ¿Estamos? Profe, disculpe, otra pregunta. Sí. ¿Y eso pasa siempre? ¿Qué cosa? Que sea una curva cuando varían. Claro, porque la G y la S están variando todo el tiempo. Vale, gracias, profesor, disculpe. Adelante. Naim Yerini. Sí. Bueno, luego dice que ya teniendo la gráfica con las dos curvas es posible encontrar pues varios valores, ¿no? Que son el de Y, ese ya lo tenemos pues, y asterisco que aquí pues nos confundimos, pero ahorita estoy viendo que es como la correspondencia con X constante de la curva de operación con la de equilibrio, ¿no? Ok. Pregunta. Porque, Pregunta. ¿Para qué hicieron esa tabla con Y, varias Y varias Y con asterisco? Es para calcular una aproximación de la integral de 1 menos Y. La que está en la gráfica. Ay, de la... La que está en la pantalla. Sí, de esa. Perfecto. Mediante la regla de Simpson. Muy bien. Continúen, por favor. A ver, Naim, tú estabas hablando. sí. ¿Quieres Bueno, ver la pues nada más tabla? que, pues la estoy viendo acá en mi compu, pero igual y sí estaría bien para que todos la Ok. viéramos. Este,
Pues ya de aquí tenemos todos estos datos, ¿no? Yo con Y asterisco y no sé si Yerini, pero creo que tal vez también, pues un buen rato pensé que se refería a la composición que está en equilibrio con la X en el seno del líquido, ¿no? Ajá. Pero pues ya viendo los datos vi que es como la correspondencia entre las dos curvas. eh, y bueno, ya de ahí sacamos la resta de Y A menos Y ver, asterisco. creo que no la tienes clara. Repite lo que dijiste, Bueno, por favor, más lentamente. ok. Eh, que Y asterisco corresponde a, digamos, a un punto en la curva de operación, eh, pero nada más moviéndonos en Y, dejando X constante. A ver, Que, esa es que, una buena cuestión. ¿Puedes regresarte a la anterior? Exactamente. Ahí tienes la ecuación que tienes que resolver, ¿no? La sí, integral que tienes que hacer, que es z igual a la integral de y2 a y1 de todo ese chorizo, ¿sí? Y en ese chorizo tú requieres, en la última expresión, la media logarítmica de 1 menos y, requieres y requieres y estrella, ¿de acuerdo? sí. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, a la tabla. Bien, ahora tú dime, ¿qué cosa es esa y qué cosa es y estrella? Naim o Yerini, ¿eh? Están en pareja. Sí. La Y estrella es la de equilibrio, ¿no? Ok, ¿y la Y? Es la del seno, ¿no? Del gas, ¿no? La del seno del gas, perfecto. La del seno del gas, ¿de qué a qué composiciones va? Yo necesito la integral desde Y2 hasta Y1. ¿Cuánto vale Y2 y cuánto vale Y1? Desde la composición inicial hasta la final, de entrada y Ajá. salida. Ajá. O sea, ¿cuánto vale cada uno? Y de salida vale 0.0323 y Y de entrada 0.4. Perfecto. Entonces, tenemos esos límites que son los que están en la primera columna, ¿no? Sí. De 0.03 hasta 0.4. ¿Sí, Naim? Sí. Los demás vamos siguiéndolos, ¿sí, verdad? Sí, Bien, la segunda columna, Y estrella. Yerini, ¿a qué corresponde? La segunda columna Sí, Y estrella o Y asterisco. es la de equilibrio, Ok, ¿no? ¿y eso cómo la encuentro? Esa la encuentras con los valores que te dan la línea de equilibrio, Sí, ¿no? pero los valores, para encontrar los valores de Y, yo necesito un punto y ese punto tiene también otro valor que es X. ¿A cuál X o cuál es el punto que estoy localizando con esa Y estrella? Deje revisar. ¿Puedo opinar, profesor, en esa Pero, parte? sí, claro. Bueno, tenemos las Y que son las fracciones, ¿no? Y para encontrar la Y asterisco, pues
solo son puntos que unen esa línea que encontramos con las fracciones de y con la línea de operación, bueno, la de equilibrio, perdón, Ujú. ¿Por qué? directamente. Ajá. No sé. Me acuerdo que eso es. Cuidado. Sí, Hay que saber por qué son así, si no, nos vamos a perder. ok. Profe, con las fracciones de la línea de operación, podemos leer, por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo del punto 4, Ajá, tenemos que leer lo de la gráfica de línea de operación y equilibrio. ajá, Son dos lecturas que se hacen con esa línea de operación. ajá. En este caso, para punto 4 tendríamos que irnos a Y, movernos horizontalmente a la derecha, llegar hasta la línea de operación y después bajar a la línea de equilibrio. Ajá. Y ya llegando a la línea de equilibrio, se leería la Y asterisco, horizontalmente hacia la izquierda. Ok. A ver, usemos ese ejemplo del punto 4, ¿no? Si estamos en punto 4, el punto 4 es la composición del seno del gas. ¿De acuerdo? Ese punto 4 tiene un correspondiente en la misma posición en el líquido cuya composición, ¿cuál es? No, Punto 26, ¿no? no, estoy hablando del seno del líquido, porque estoy parado en el punto más alto de la línea de operación, aquella que dice en la gráfica X out, Y in. ¿Pones la gráfica, eso? La línea de operación va desde X in, Y out, que vale 0.03 y 0, ¿no? No. 0 y 0.03. Y arriba, el último punto, el más alto, es X out, Y in. Y in es 0.4, ¿de acuerdo? Y X out, por el balance que hicimos, tiene un valor de punto 7 o algo así, ¿no? 0.07, ¿no? Sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Esa X de salida, ¿cuánto vale? ¿Quién sabe, verdad? Como 0.07, ¿de acuerdo? Ahora, ese punto es el punto que está compuesto por la composición del seno del líquido y la composición del seno del gas. ¿Sí? Si te vas a la siguiente gráfica, a la siguiente lámina, perdón, no, lámina, esa, yo necesito Y menos Y estrella para resolver la integral. Y necesito Y estrella y necesito Y. ¿Esa Y estrella qué es? ¿A qué corresponde? La Y estrella es la fracción teórica que estaría en el equilibrio en el seno del gas. ¿Estaría en equilibrio con quién? Con el seno del líquido. Exactamente. Y estrella es la composición del gas que estaría en equilibrio con la composición del seno del líquido. ¿Sí estamos? Entonces, si la línea de operación representa las composiciones de los senos de las fases, ¿sí? Pues no hay de otra, ¿sí? Y la composición a la que estoy tratando de encontrar Y estrella, ¿cuál sería? Si me coloco en el punto más alto de la línea de operación. Ese punto de la línea de operación tiene una composición de 0.07 para el líquido y 0.4 para el gas.
Y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto son las composiciones de los senos de la fase líquida y de la fase gas. ¿Sí? Si Y estrella representa la composición del gas que estaría en equilibrio con el seno del líquido, ¿sí? Yo necesito saber cuál es y la puedo encontrar sobre la curva de equilibrio si yo sé cuánto vale X. Y la pregunta es, ¿cuánto vale X? Pues es 0.07, ¿de acuerdo? Entonces, de ese punto donde estoy colocado hasta arriba, en la línea de operación, bajo a composición constante X, hasta la línea de equilibrio, hasta la curva de equilibrio, ¿cuánto vale la composición? Háganlo ahorita. Fíjense, ¿cuánto vale la composición? Ahí en la gráfica la puedes poner, perdón, Balán, te estamos trayendo de aquí para allá. Con la composición de salida, el punto más alto en composición, y en este caso ahí justo donde está la flecha. ¿Sí? Esa X de salida es 0.07, aprox. ¿Sí? ¿Cuál sería la composición en el gas que estaría en equilibrio con ese líquido? ¿Qué hacemos, Balam? Bajamos hasta la curva de equilibrio a composición X constante y eso me da un valor de aprox, así como lo estoy viendo, de 0.27. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, veamos la tabla ahora. ¿Qué dice la tabla? Punto 26 para Y asterisco. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos ahora qué cosa es Y estrella, Naim. Es la composición teórica que está en equilibrio con el seno del líquido. Ok. La que estaría, ¿no? Siempre el verbo Ajá, es sí. importante. Ok. Si alcanzaran el equilibrio, esa sería la composición, ¿no? Sí. Sale. ¿Y cómo la hago? Pues recorriendo desde la línea de operación a composición constante hasta la curva de equilibrio. ¿Sí? Entonces, así es con todas. Por ejemplo, si quisiéramos ver cuál sería la composición en equilibrio aquí en punto 20, lo A único ver, punto 20. Punto 20, regrésate a la gráfica. Punto 20, ahí está la línea de operación. aquí, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería la composición Y estrella? Bajamos. Sería como punto cero. Como No, punto 0.3, ¿no? Algo así, punto 0.30 y tantos. Vamos a la tabla. punto Ahí 0.4. está, punto 0.4. Va. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Dale. Profe. Adelante, Naim. Sí. Sale. Yo tengo una duda. Sí, diga. Rápido. Eso es de manera gráfica, ¿no? Es como una aproximación gráfica. Sí. Si lo quisiéramos hacer una manera teórica, no sé si esto funcione. O sea, podemos otra vez fijar la gráfica y obtener la ecuación de equilibrio. Sí. Fijando el 0.4 y coincide con el 0.08 en el eje X. Ajá. Entonces tenemos el dato de X al equilibrio y Y al equilibrio. Sí. Sabiendo eso, tenemos la ecuación de equilibrio que es Y es igual a la pendiente por la X al equilibrio. Entonces Ajá. podemos despejar y obtendríamos una pendiente Ujú. y esa sería constante durante el ¿No? equilibrio. ¿Tu curva de equilibrio es constante? ¿Es una recta? No. Ahí está. Entonces lo que tienes que ajustar es un polinomio, ¿sí? Tienes que ajustar esa curva de equilibrio a una ecuación que te diga lo más exacto posible ese comportamiento. Ok. No puedes ver, lo que tú ves es que no es una línea recta. Sí. Entonces, esa aproximación que propones ya en la práctica no funciona porque no es una recta. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, entonces, por ejemplo, haciendo una suposición, no, así no podríamos hacer la suposición de que son diluidas.
No, no son diluidas. Ajá, bueno, yo Tienes, sé que no, pero por ejemplo, es que, bueno, ya me estoy yendo al otro problema que dejó de tarea. ajá, Ahí tampoco es como tal una línea recta. así es. Entonces, yo lo que hice fue más o menos lo que dijo el compañero, pero ahí yo hice la suposición de que eran diluidas, entonces eso es incorrecto. Así es. Ok. Porque en todo caso, lo que sí podemos ver es que las pendientes, si yo quisiera aproximarlas a rectas, van a ir variando. ¿Sí? Bueno, no varía mucho, varía por uno, pero sí poquito. No, yo digo, en esta curva, ¿sí? En esta curva de equilibrio, si yo quisiera aproximar a rectas, tendría que hacer varias aproximaciones porque las pendientes van a ir variando. La pendiente de esa curva de equilibrio varía de acuerdo a la composición. Entonces, yo no puedo decir que es constante, ni siquiera atreverme a hacer una aproximación. Sí puedo atreverme a describirla con una expresión que ajuste a esa curva de equilibrio. Un polinomio, por ejemplo. Profe, Ok. ¿Sí? perdón, con respecto a esa pregunta que hizo mi compañera, Ajá. si sobre ese problema, si mi línea de operación sí cumple con ser recta y mi curva en el área de trabajo, en mi rango de trabajo de fracciones, o bueno, de la línea de operación, tanto la línea de equilibrio como la línea de operación están cumpliendo con ser una recta. Ajá. Realmente la línea de equilibrio se vuelve curva en puntos más adelante. Ajá. Ok. Entonces, si dentro de mi rango de operación encuentro que las dos cumplen con ser línea recta, ¿sí puedo proponer que sea diluido? Por supuesto. No, no es que sea diluido. Lo que puedes proponer es que tanto la línea de operación como la de equilibrio son rectas. No sé si me explico. Porque este comportamiento, lo que sí debemos ver es que cuando planto analizo un equilibrio líquido-gas o líquido-vapor, ¿sí? Normalmente en un rango amplio de concentraciones, la curva de equilibrio, y por eso se llama así, ¿no? Es una curva. El equilibrio está representada por una curva, ¿sí? Pero hay rangos de composición, y eso también es algo que creo que vimos, en donde, sobre todo en soluciones diluidas, ¿sí? En donde a concentraciones bajas el equilibrio se puede representar por una recta, ¿sí? Y por eso existe la ley de Henry, por ejemplo. La ley de Henry me dice Y es igual a H por X, y esa H es una constante en el rango de composiciones en que se puede aproximar, no para un rango muy amplio. Entonces, esa observación que haces es cierta, ¿sí? Si al graficar en el rango de operación en que tengo que trabajar, las líneas de operación y de equilibrio son rectas, las tomo como rectas y punto. Y ahora sí puedo aproximar. Gracias, profe. ¿Sí está claro para todos? Sí, Sí, profe. doctor. Sale. Edgar, ¿tú tenías una pregunta? ¿No? Sí, doctor. Bueno, lo que le iba a preguntar es que yo lo hice con una regresión polinómica, doctor. No sé si estuvo bien como lo hice yo. Sí, 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 claro. Sí. Ok. Gracias, doctor, es lo único. La cuestión aquí es que es importantísimo reconocer en qué cosa representa cada variable que estamos empleando. Y en el caso específico aquí, es interesante ver que esas definiciones hechas anteriormente son definiciones que nos permiten hacer uso de ellas y de los conceptos que tenemos que emplear ahora para el dimensionamiento. ¿Sí? Seguimos, Naim, Yerini, y estamos en la tabla, creo, ¿no? Sí, bueno, pues igual de ahí ya nada más es sacar esos datos y luego
A ver, sí, ¿qué es 1 menos YLM? la media logarítmica, 1 menos y media logarítmica. ¿Qué es eso? Pues Es la media logarítmica. Cuando hablo de medias, estamos hablando de promedios, ¿no? Y en este caso lo que estoy haciendo es un promedio aritmético. Si es un promedio, sí, pues al menos es un promedio entre dos puntos. En este caso, ¿qué sería? La media logarítmica, esa que está ahí. La media logarítmica de las composiciones interfaciales. Nope. Aquí no tengo nada de interfase. La del seno del gas, ¿no? ¿Cómo que la del seno del gas? Es la media logarítmica, ¿no? A ver, la media logarítmica de la del seno del gas y nada más tengo una composición del seno, ¿no? ¿Sería entre la entrada y la salida, profesor? Nope, porque veo que estoy variando desde que entra hasta que sale. Te regresas pues será una... Te regresas eso, ahí. Ahí está, ¿no? ¿Qué es la media logarítmica? Es la media, ¿sí? De 1 menos y menos 1 menos y estrella, ¿sí? Entre el logaritmo de 1 menos y entre 1 menos y estrella. ¿Qué cosa es 1 menos y? Naim, Yerini. Es la composición del aire, ¿no? En este caso, de todo lo que no es amonio. Ok, físicamente sería eso. Bien. ¿Y 1 menos y estrella? Así como lo explicaste también, ¿eh? Pues igual, pero lo que estaría en equilibrio con el seno del líquido, ¿no? De ok, aire. perfecto. O sea, es 1 menos la composición del seno del gas y 1 menos la composición del equilibrio del gas, ¿sí? Del seno del gas con el líquido. ¿Estamos? Sí. Entre el logaritmo de esas. Vamos a la tablita. Perdón por andar bailando aquí, pero bueno. A ver, en esa tablita, ¿cuánto vale 1 menos y? El primer dato, el de hasta arriba. Punto 097. Punto 097, no. A ver. Punto 97. Punto 97. Sí. Es 1 menos, ¿qué cosa? Menos punto 03. Exacto. Y luego tengo 1 menos y estrella. Para sacar la logarítmica yo necesito 1 menos y estrella. ¿Cuánto vale 1 menos y estrella? Punto 998. Punto 998, es casi 1. ¿De acuerdo? Entonces la media logarítmica vale, de acuerdo con estos datos, punto 99. Naim, rápidamente, atrévete a sacar la media aritmética de 1 menos y 1 menos y estrella. ¿La media aritmética o ¿Sí? logarítmica? No, aritmética. Punto 98, ¿no? ¿Seguro? Sí. Ponle un dígito más. Digo, si lo pones aquí con... ¿Perdón? Punto 984. Punto 984, ¿sí? Punto 984.
De hecho, estamos en una región en donde 1 menos y es prácticamente 1, ¿sí? Y 1 menos y logarítmica es prácticamente 1. Son soluciones, ahí sí son soluciones diluidas. Y por eso la nota que viene abajo de la tablita. Hay que notar que 1 menos y 1 menos y LM se cancelan frecuentemente de las ecuaciones. ¿Por qué se cancelan? Porque son muy parecidas, ¿no? ¿Y cuándo van a ser parecidas y muy parecidas? Pues cuando son soluciones diluidas. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Y eso, ojo, lo vimos en la sesión anterior cuando tratamos esta parte en donde se transformaba la media logarítmica en una media aritmética para resolver la ecuación de la integral, si se acuerdan de eso. ¿Sí? Seguimos, Naim. Sí, ya le voy volviendo a agarrar. Bueno, y ya teniendo todos estos, incluyendo la media logarítmica, podemos hacer esta división, ¿no? Que está acá, que usaremos para la gráfica siguiente, que es la de, pues ya la de la solución. Ok. Que se grafica 1 menos y media logarítmica entre 1 menos y por y menos y estrella, ¿no? Correcto. Eso en función de y, de la fracción mol. Sí. Y entonces lo que dice es que la integral de esta gráfica, que sí, bueno, la gráfica que hacemos con estos datos, la integral es el valor de transferencia, ¿no? De NOG. ¿Qué es NOG? ¿Qué es NOG? Es Yerini. José. José Ponce, ¿qué es NOG? Sí, espérame, ahorita le contesto. Profe, es el número de unidades globales de transferencia. Ok. Número de unidades de transferencia globales. Correcto. ¿Por qué se llaman globales? Porque es a lo largo de toda la absorción. No. No, porque si lo analizo de otra manera y tengo NG o NTG, es para toda la absorción, ¿no? Entrada, salida. Bueno, son preguntas para reflexionar, ¿de acuerdo? Bien, y tiene una nota ahí que es muy interesante, ¿no? Esto es aproximadamente 1 más que el número de las etapas teóricas de 2.8
que se vio en la figura 1612, cuando se resolvió como si fuera un equipo por etapas. Lo cual me dice que el número de etapas y el número de unidades de transferencia no son iguales, ¿sí? No necesariamente son iguales, de hecho en la mayoría son diferentes. Y por lo tanto, a lo mejor necesitamos analizar cuál es la relación entre número de etapas y número de unidades de transferencia, ¿sí? En el contexto del tamaño del equipo. Bien, siguiente, por favor, Balam, siguiente exactamente. Naim y Yerini, todavía ustedes. Sí. Bueno, el B lo que pedía era usando razones molares, ¿no? Relaciones molares, sí. Ok. Entonces, pues dice que hay que obtener los valores de Y, que es igual a Y, Y mayúscula, que es relación molar, de Y mayúscula estrella, y de la resta de estas dos y del inverso de esa resta. Que bueno, aquí tenemos ya todos los datos, ¿no? Para los valores que tenemos de entrada y de salida para Y. Ajá. Si se fijan, esto que está puesto aquí no es más que el resultado y es la ecuación 1641, en donde a diferencia de la expresión anterior, cuando se usaron fracciones mol, ahora la integral es de Y2 a Y1 mayúsculas y la diferencial de Y mayúscula entre Y menos Y estrella mayúsculas. Entonces ya no necesitamos sacar las medias logarítmicas ni nada por el estilo, dado que lo podemos establecer de manera directa. Bien, sigue Naim Yerini. Bueno, sí, pues dice que usamos la ecuación 1641, ¿no? Que hay que usarla. Ajá. Bueno, perdón, es que estoy leyendo porque el inciso B no lo había casi ni visto. ¿Qué pasó? A ver, ya más,
Sí, ya más o menos. Dice que la integral, la parte derecha de la integral de la ecuación 1641 equivale a tener una gráfica donde esté el inverso de la resta de y mayúscula menos y mayúscula estrella contra y mayúscula solo. Y entonces dice que la integral de esto entre los valores de y mayúscula .67, bueno, el punto 031 a .67, que son los que tenemos pues para entrada y salida de este problema, el área sobre esa curva, que sería la integral, equivaldría igual al número de unidades de transferencia globales. Pero bueno, no me he metido a la integral, pues a la 16.41. Ok, y luego. ¿Quién le ayuda? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, el chiste de esto es el poder decir si usando fracciones mol o relaciones mol podemos tener el mismo resultado. Estrictamente deberían ser iguales para poder decir que los dos métodos dan lo mismo. El único problema que tenemos aquí es que no contamos con el coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Pues comparar, ¿sí? Esos datos que tenemos, suponiendo que es posible convertir el coeficiente de transferencia de masa, que debe ser el mismo, independientemente de qué unidades use yo para evaluar la integral, y es lo que está al final de esta diapositiva. La altura de la torre, ¿sí? Es en el lado izquierdo G entre K mayúscula Y minúscula prima por 1 menos Y por S por 3.44, que fue el resultado de NOG basado en fracciones mol, y G' entre KY mayúsculas por S por 3.46, que fue el segundo resultado. En teoría, lo que tendríamos que ver es que qué está sucediendo con esas y si tenemos la misma altura. Nótese que por un lado G es el flujo total y que G' es el flujo del inerte. El flujo del inerte es el flujo total menos el soluto que entra con ese inerte. El soluto es el 40%, si se acuerdan, la fracción mol es 0.4. Por lo tanto, con un flujo de 100, si pasas a la siguiente, Balam, con un flujo de 100 es posible encontrar cuál es el flujo del inerte que vale entonces lo que valga. Y por otro lado, la G que está puesta ahí es una G que es el flujo total y se puede relacionar con una media del flujo total entre entrada-salida, ¿sí? Entonces, el chiste de aquí es comparar K, las Ks, en este caso la calle prima de un lado, con la K mayúscula Y mayúscula por el otro. Y es esa relación que se apunta en esta gráfica. K mayúscula, Y mayúscula, o sea, la que está dada en términos de la fracción mol, perdón, de la relación mol, es igual a KY por YB, donde YB es la media logarítmica de B,
¿Estamos de acuerdo? Del inerte, ¿sí? Y entonces, con esa relación, encontramos que esencialmente es la última ecuación que tenemos del lado derecho, ¿sí? K-Y mayúscula AS por G 3.44 es igual a G' por 3.46, ¿sí? Entre K mayúscula Y, YB, AS. Y eso nos lleva a la última parte, en donde el valor de G va a ser la media entre entrada y salida. A la entrada tiene el 40% mol de soluto, a la salida se consumió el 95%, por lo tanto a la entrada entran 100 y a la salida salen 62, ¿sí? Entre 2, que sería la media del flujo, por 3.44 entre calle a S, y del lado derecho el flujo del inerte, que es 60 por 3.44 entre calle a S por 0.784, lo cual me da el resultado final. Y lo que dice es que considerando la precisión de los métodos gráficos usados y el uso de los valores aritméticos para G y YB, es razonable el resultado que se ha tenido. Sin embargo, es necesario reconocer que hay diferencias, ¿sí? Y que esas aproximaciones, sobre todo en soluciones que no son diluidas, pueden traernos resultados muy diferentes. Bien, preguntas, dudas. ¿Alguna duda? Ninguna duda. ¡Qué barbaridad! Profe, Muy bien. nada más con respecto a la G mayúscula, la total, Sí. por ejemplo, en este caso se saca el promedio porque lo que se está transfiriendo es considerable, ¿no? No es diluido. Así es. En el caso, si es diluido, esa G podría considerarse de aproximadamente la misma que la de, o sea, la total que entra, la total que sale, sin sacar el promedio. O sea. Podría ser, sí, depende qué tan diluido sea, porque de todas maneras, luego tenemos problemas. Sí, una buena aproximación con mezclas muy diluidas, pues tomas la de G de entrada y listo, ¿no? Ok. Siempre es conveniente el hacer las medias para ver qué tanto está afectado el valor final. Gracias. ¿Alguien más? Sí, el área bajo la curva que estamos obteniendo físicamente, ¿qué sería? Físicamente, un área. Bueno, sí, pero me refiero, bueno, como ¿Qué experimentalmente para... representa la integral? Esencialmente representa la integral. Y la integral sabemos que la podemos resolver ya sea por métodos gráficos, como fue el caso del inciso A, o métodos numéricos, como sería cualquier método que tuviéramos para poder resolver integrales. ¿Y qué representa ese integral? El número de unidades de transferencia. ¿Y qué es el número de unidades de transferencia? Esa es una pregunta interesante que hay que pensarle. Edgar. Doctor, bueno, en este caso, bueno, yo lo hice conforme a como tenía unos conocimientos de absorción con el libro me guié con el libro ay, ¿cuál libro está? Ay, este libro estoy ocupando, el libro que nos subió usted, no el Helen y el Cider, el otro, doctor, el Treibal. Con el Treibal me estoy guiando, y bueno, yo lo que investigué sobre este caso de los NOC, el número de unidades de transferencias globales y el HOG, que es la altura de unidad de transferencias globales, yo me estoy guiando, o sea, yo lo estoy viendo muy diferente al Helen y Cider, nada más que me salió muy diferente este ejercicio, nada más que lo quise comparar, pero ya no me dio tiempo. Entonces,
no sé si esté bien que lo suba más al rato mi presentación o cómo ven. Sí, claro, claro, y la podemos ver el miércoles en todo Ok, caso. sí, gracias, Sí. doctor. En principio, no hay diferencias, ¿eh? Ok, doctor. En Gracias. principio, pero las vemos el miércoles. Sí, gracias, doctor. Bien, si no hay dudas, la Profe, dejamos. profe, Sí, dígame. Una duda con la ecuación 1635, no sé si lo tiene mi compañero en la diapositiva. Sí. Es esta de abajo, sí. Sí, en la última parte, bueno, la expresión saca constante una media logarítmica de y. Sí. En esa parte, ¿en qué se basa para sacar la constante? Porque también esa media logarítmica está afectada, ¿no? No, sí y no. Lo que pasa es que esa media logarítmica que tienes ahí es la media logarítmica que acompaña a la calle. Si tú te acuerdas justo de una de las conversiones anteriores, no sé si la puedas poner, Balam, la penúltima, no, la penúltima, esta, ¿sí? Aquí sabes que KY mayúscula y KY minúscula están relacionadas por YB. ¿Qué cosa es YB? Como se pone aquí. Esta nomenclatura es la misma nomenclatura del Treibal, ¿sí? Y esta YB media no es más que la media logarítmica de B, que sería 1 menos YA. ¿Sí estamos? Jesús. Entonces, esa sería la conversión. que es constante, ¿no? La del solvente. Exactamente. No tiene nada que ver entonces con la del soluto que va variando. Tiene que ver con la del soluto que está variando, porque esta es la Y media del inerte. ¿Sí? Ajá. Pero la Y media del inerte es 1 menos Y del soluto. Ya entendí. ¿Sí? Que es la que está en la ecuación 35. Perdón, Balam, otra vez a la 35. Creo que estaba, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. ¿Sale? Esta calle prima A por 1 menos Y LM es una que tienes desde la entrada, ¿sí? Cuando tú defines el coeficiente, ¿sí? Y la otra media logarítmica que tienes aquí es la que resulta de cuando haces todos los malabares algebraicos para poder sustituir Y menos Y estrella, ¿sí? Si revisas la forma en que se llega a que está en la primera sesión que tuvimos, en la primera presentación, ahí está esta relación, ¿sí? De cómo pasas de una a otra, cosa que no está bien explicado en el Genlicider, pero en el Treibal sí. Profe, y bueno, una duda sobre el otro problema con esta misma ecuación, cuando en el otro caso son soluciones diluidas. En esa parte, tanto el numerador, dentro de la integral, el numerador de 1 menos y logarítmico sobre 1 menos y, cuando son de concentraciones pequeñas, es 1, ¿no? Esta división. Sí. Y también la media logarítmica que está afuera, que la considera como constante, también va a ser 1. Así es, prácticamente es 1. Entonces, esa conversión entre uno y otro de los valores de K prácticamente no se afecta. Y la integral la integral se volvería más fácil de resolver. Por supuesto, y esa la vimos está en la presentación primera que tuvimos. Al final, cuando se hace la sustitución de 1 menos YLM por la media aritmética, te aparece la integral de dy entre y menos y estrella más un medio del logaritmo de 1 menos y2 entre 1 menos y1. Y si son diluidas,
muy diluidas, 1 menos Y2 es prácticamente igual a 1 menos Y1, la relación es prácticamente 1 y el logaritmo es 0. Y ya no intervienen. Que te quedaría lo mismo aquí. Si son muy diluidas, 1 menos Y logarítmica del numerador es muy parecida, es casi igual a 1 menos Y que está en el denominador y se elimina. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y solamente te queda la integral de dy entre y menos y estrella. Y si pones la gráfica, Balam, esa, la 7, y aquí estaríamos graficando solamente 1 entre y menos y estrella. ¿Sí? En lugar de todo esto. ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos queda el problema de la absorción de acetona. La veríamos el miércoles. Pero quisiera que prepararan, porque sí, digo, aquí ya vimos en esta parte cómo le hacemos para resolver la integral de manera gráfica. ¿Sí? Entonces, graficando esto, podemos ver que la gráfica pues, nos lleva a tener una buena práctica de cómo debemos hacer la evaluación de la integral. La otra manera es hacerla de manera numérica, y hay varias formas de hacerlo. El método más socorrido, el más empleado es el de Simpson, ¿sí? Para evaluar las integrales de manera numérica. Requiero que lo preparen para el miércoles, preparen esta parte del método de Simpson y de una vez quiero ver si alguien dice yo lo presento. ¿Quién de ustedes dice yo? ¿Cuál dijo, profe? El método de Simpson para resolver integrales. Yo, si quiere, yo lo presento. Sale. Entonces, Balam, contigo empezamos y luego vemos quién presenta el problema que se quedó de tarea. ¿De acuerdo? ¿Es mañana? Sí, No, ¿el miércoles? no, el miércoles. Ah, bueno. Miércoles, sí. No espantes. Está bueno. Y yo creo que entre hoy y mañana les subo la siguiente tarea que está relacionada con todo esto y sería para entregar el fin de semana. ¿De acuerdo? Y por último, ya en esta sesión nos acompañó Roel. Roel, bienvenido. Vamos a estar trabajando de nuevo este trimestre. Gracias, doctor. Sí. Los muchachos estaban preguntando por ti desde el lunes. ¿A poco? No, una disculpa, porque todavía no nos habían asignado oficialmente. No, eso fue lo que les dije, pero preguntaron si ibas a estar otra vez. Les dije que no sabía, ¿no? Porque no, pues aquí vamos a estar entonces. Así es. Entonces, pues ya conocen a Roel y ya saben dónde vive. Si quieren visitarlo, pues ahí él sabrá si lo recibe o no. Y bueno, nos va a acompañar. Roel, bienvenido. Gracias. Jóvenes, pues ahí la dejamos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Bonita tarde. Que estén muy bien todos. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego a todos. Justo le iba a escribir, le estaba escribiendo un correo, pero pues bueno, ya aprovechando que estamos aquí. A ver, dime. Pues nada más para decirle nuevamente, ponerme en contacto con usted, ¿no? Sí, cómo no. Déjame